Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Vamos a compartir una palabra que particularmente a mí me llenó de fortaleza, me dio una mayor visión del Dios a quien yo le sirvo. Vamos a estar hablando hoy del Dios Olam, del Eterno, del Dios que siempre es, fue y será. Iniciamos un nuevo año y es normal que como seres humanos tengamos muchos planes, muchos proyectos, muchos entusiasmos, muchas esperanzas, expectativas de las cosas que queremos que sucedan en ese año que inicia. Pensamos que lo que no sucedió, sucederá. Que lo que no logramos, lo lograremos. Y eso está bien, eso está correcto. Pero sin embargo, cuando viene el obstáculo, cuando de repente nos damos cuenta que las cosas no están sucediendo como nosotros esperábamos, ni estamos viendo lo que nosotros queríamos ver, entonces nos desanimamos, perdemos la esperanza, la fe se debilita y llegamos a pensar que Dios se olvidó, que Dios ya no hará lo que dijo que haría con nosotros y en nosotros. Muchas veces nosotros mismos lo hacemos mal. Nosotros mismos nos equivocamos, hasta podemos pecar, podemos fallarle a Dios y eso nos hunde todavía mucho más y entendemos ya definitivamente no sirvo para nada, me frustro, se dañó el plan. Sin embargo, todo esto nos pasa, este pensamiento negativo, porque desconocemos al Dios eterno. Porque desconocemos al Olam, aquel Dios que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero vamos a demostrarlo a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Génesis, que registra la historia de un hombre que siendo muy joven, un día tuvo un sueño, tuvo dos sueños, donde el Señor le mostraba que él iba a estar por encima de su familia y de todos, que donde él veía que los demás se iban a someter a él. Ese era el plan de Dios, donde la unción de gobierno le había sido revelada a través de esos dos sueños. Pero después de esta revelación, vamos a ver en Génesis 37, a partir del verso 26, qué pasó con este hombre. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Había una promesa que gravitaba sobre la vida de José. Pero en este momento todo estaba oscuro, todo estaba negro. En ese momento era imposible que se manifestara esa promesa. Por ningún lado había posibilidad. Este muchacho, producto de la envidia de sus hermanos, fue vendido a los enemigos de Israel, a los ismaelitas. ¿Había alguna posibilidad de que esa unción de gobierno fuera activada en la vida de José? Ninguna posibilidad. Pero la cosa todavía fue peor y lo vemos en el capítulo 39 a partir del verso 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José
y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Aquí vemos cómo por su integridad, por ser íntegro y no acceder a la invitación pecaminosa de una mujer, cayó preso, fue a la cárcel. ¿Podía verse la promesa de Dios en ese momento en la vida de José? No podía verse, era imposible. Todo estaba bien cerrado, bien oscuro para él. En ese momento José pudo pensar, ¿y qué pasó con los sueños que Dios me dio? ¿Y qué pasó con las promesas que Dios había dado a mi vida? Ya Dios no las hará. Dios se arrepintió de lo que dijo que haría. Pudo haberlo pensado. Lo mismo pasó con Moisés. Vamos a ver con Moisés qué pasó en el libro del Éxodo, capítulo 2, verso 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El libertador del pueblo ahora estaba preso, huyendo en temor, escondido, porque mató a un hombre. Tuvo que pasar 40 años de su vida en un desierto. ¿Se veía el plan de Dios para él? ¿Había posibilidad? Probablemente Moisés se olvidó de que había un Dios. 40 años, amados, 40 años en un desierto. Porque en un momento lo hizo mal. Porque en un momento falló. Porque en un momento de su vida se dejó llevar de sus impulsos e hizo lo incorrecto. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Muchas veces por estar lejos de Dios, por no esperar escuchar su voz, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, al hacerlas a nuestra manera, las cosas no salen como Dios las tiene planificadas. Las cosas salen de una manera diferente, que momentáneamente retrasan ese propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Lo mismo pasó con Adán y Eva, y lo vemos registrado en el libro de Génesis, capítulo 1, a partir del verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí vemos que Dios todo lo hizo bueno, y no bueno solamente, sino bueno en gran manera. Todo lo hizo Dios perfecto, perfecto, incluyendo al hombre, para que viviese en la perfección. Ese mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. En un instante, todo el plan que Dios tenía se deshizo. En un instante, por la desobediencia, por escuchar la voz del enemigo y obedecerla, lo que Dios había planificado se rompe, se daña. La desobediencia
el no hacer las cosas a la manera de Dios, interrumpen el plan de Dios y nos hace vivir circunstancias que Dios no quiere que vivamos. Y trae desgracia, trae maldición a nuestras vidas. Pero qué bueno que el Eterno, que el Olam está ahí dispuesto para tendernos su mano y levantarnos y sacarnos del hoyo y sacarnos de la situación que nos es obstáculo para que su plan se haga realidad en nuestras vidas. Cuando conocemos al Olam, al Eterno, nos damos cuenta que aún habiendo pecado, que aún habiendo sido negligentes, descuidados, ahí está Dios para levantarnos y posicionarnos en el propósito que Él un día dijo que haría con nuestras vidas. Éxodo 15, vemos como en el cántico de Moisés ya había una revelación de lo que era el Dios eterno. Dice Éxodo 15, 18, el Señor reinará para siempre, jamás. Aleluya. Esto habla de una eternidad. De la misma forma, Abraham, después de haber hecho un pacto, también declaró y pronunció al Dios eterno. Y lo vemos en Génesis 21, 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Los salmos, una y otra vez, hablan del Olam, del Dios eterno. Vamos a leer alguno de ellos. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. Salmo 93, 2. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Amén. Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 106, 48. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Amén. Y es que la Biblia completa revela al Dios eterno. Vamos a ver el libro de Proverbios en capítulo 8, versos 22 y 23. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El entender que el Señor nos ha amado con amor eterno, nos tiene que dar paz y nos tiene que dar seguridad. Su amor es eterno, desde siempre ha sido su amor por nosotros, un amor que nunca se acaba, un amor que nunca se rompe, un amor que nunca se termina, un amor que era, es y será por siempre. Aleluya. Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe.
Estamos hablando del eterno, estamos hablando del inmortal. Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y Judas en el 1:25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Aleluya. O sea que vemos aquí cómo Judas extraordinariamente secuencia las partes y habla de un pasado, de un presente y de un futuro. El Olam es el eterno. El Olam es el Dios que siempre ha existido, siempre existirá. Y no podemos tener duda de esto. Pero cuando hablamos de eternidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de algo que es perpetuo, de algo que no tiene principio y que tampoco tiene fin, de algo que siempre es. Y ese es nuestro Dios. Vemos en la Biblia cuando el Génesis empieza a hablar del origen de Dios, no empieza a hablar de cuando Dios nació, porque Dios siempre ha estado. Dice: en el principio creó Dios todas las cosas. Nosotros estamos acostumbrados a estar en el tiempo. Nosotros nacemos, nosotros nos volvemos jóvenes y después envejecemos. Nosotros estamos marcados en un tiempo, pero Dios no está marcado en el tiempo. Dios es el eterno, el que siempre ha existido. La física nos dice que la materia ocupa un lugar en el espacio y que la materia, el espacio y el tiempo tienen que coexistir. No puede estar uno sin el otro. Pero para que la materia sea creada, necesita una causa que la cree. Y esa causa que la cree tiene que tener voluntad para crearla, pero también tiene que tener sabiduría para poder hacerla, para saber hacerla. Por lo tanto, antes de que Dios creara el universo, no había tiempo. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de secuencia, una cosa tras la otra. Si Dios no ha creado el universo, pues no hay materia. Y si no hay materia que habite en el espacio, no hay espacio y por lo tanto no hay tiempo. ¿Qué nos indica esto? Que el único sabio Dios, el eterno Olam, fue el creador del universo y por lo tanto el que hizo todas las cosas, el que fue sabio para crearlas, sabio para hacerlas. Por eso no podemos aceptar ninguna otra teoría, porque solamente una causa crea la materia y esa causa tiene que tener voluntad para accionar y esa causa tiene que tener sabiduría para saber hacerlo. Y Dios, nuestro Olam, hizo el universo perfecto, hizo el universo sin errores, todo coexiste de forma perfecta, en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto, en la forma perfecta. Y también vemos cómo el Señor mismo crea el tiempo. Y lo vemos en Génesis 1:1. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Nuestro Dios es el eterno y la eternidad está en Él. O sea, Él no habita en la eternidad, Él habita en la eternidad, pero la eternidad misma está en Él porque Él es eterno en sí mismo. Él es eterno. La Biblia cuenta cómo un día el apóstol Pablo se apersona ante el Areópago. Este era el consejo que ayudaba y apoyaba al rey. En muchas ocasiones, en muchos de los tiempos, llegó a tener más poder que el rey mismo. Ellos legislaban, ellos administraban justicia y él estaba conformado por un grupo de intelectuales muy capacitados, hombres ricos de la época.
Y el espíritu de Grecia gobernaba a estas personas. El espíritu de Atenas, de Grecia, el intelectualismo, el conocimiento, el raciocinio. Pero sin embargo eran idólatras porque ellos eran muy empíricos. Ellos tenían que creer en lo que veían y le demostraban. Lo sobrenatural estaba impedido en medio de ellos. Y por eso tenían muchos dioses. Cuando el apóstol Pablo llega a este lugar, ve todos los dioses, pero ve a uno que dice al Dios no conocido. Cuando Pablo lee esto, aprovecha la oportunidad, porque el hecho de que haya un Dios no conocido significa que en el fondo de sus corazones ellos tenían el sentir de que había un Dios por encima de todos los dioses al que ellos adoraban. Y con su discurso Pablo destruyó, desbarató la idolatría. Fue valiente y arrojado. Y cuando estudiaba esta porción me ministraba. Porque cómo nosotros tan fácilmente nos atemorizamos y nos avergonzamos y no predicamos a las personas que tenemos cerca para llamarlos a la salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo no tuvo temor frente a todo. Señores, miren, espiritualmente lo que tenía que operar ahí era tremendo. Espiritualmente lo que se le paró enfrente a Pablo no tenía comparación, porque teníamos todos esos espíritus levantados en contra de la predicación que iba a salir de su boca. Sin embargo, este hombre presentó al Dios a quien le servía, al Dios a quien él creía, al Dios eterno, al Dios Olam. Y vamos a leer esta porción para que veamos qué les dijo Pablo en el Areópago de Atenas. Hechos 17, 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, oigan esto, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos y en Él somos. Entonces Él le dijo muy claro que ese Dios al que le servía, el Olam, el que era principio y fin, el que era primero y último, en ese Dios nosotros éramos. O sea que era la base de nuestra existencia. Que en ese Dios nosotros nos movíamos y que en ese Dios vivíamos. Ahí queda revelado en ese discurso del apóstol Pablo la eternidad de nuestro Dios y lo que significa para nosotros que Él sea el eterno. A Dios también se le atribuyen acciones mucho antes de la fundación del mundo. Y vamos a verlo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. También cuando Él le dijo a Moisés, yo soy el que soy, ¿qué le está diciendo? Yo soy el que era, yo soy el que soy hoy y también soy el que yo seré. Jesucristo también reveló su eternidad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 58, le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan 17:5 le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. Juan 17:24 dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios mío. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que tenemos muestras irrefutables de la eternidad de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 20, el apóstol Pablo nos dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estos versículos revelan la deidad de Cristo, pero también su eternidad. Lo que pasa es que nosotros normalmente situamos a Jesucristo en el tiempo, porque lo situamos como el Emmanuel, Dios con nosotros, el que estuvo y nos salvó, nuestro Señor que nos redimió. Y eso está bien, pero se nos olvida que Jesucristo también es el anciano de días, que Jesucristo es el eterno, que Jesucristo es el que ha sido desde el principio, que nada, absolutamente nada fue hecho sin Él. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y Él es el fin. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Antiguo Testamento, vemos cómo también desde allí se revela lo del principio y el fin, lo del primero y el último, y lo vemos en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aleluya. Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Amén. Los hebreos, y atiéndame esta parte, porque esta parte, wow. Los hebreos hablaban también desde el principio del primero y el último. Entonces ellos decían que era desde Alep hasta Taú. ¿Qué significaba eso? Que Dios era desde el principio y hasta el final. Entonces ellos decían en la Torá que las bendiciones que le daban a su pueblo eran desde Alep a Taú. ¿Qué significaba eso? Que las bendiciones que Dios le daba a su pueblo, la empezaba y también la terminaba. Porque Él empezaba y terminaba, porque Él era el principio y era el fin. Así que cree que tu Dios eterno va a bendecir tu vida desde Alep hasta Taú. Es decir, que la obra que empezó en ti la va a terminar. Lo que Él ha dicho que hará contigo lo va a completar. Porque Él es el eterno y Él no puede contradecir su naturaleza, amados. No se trata de nosotros, se trata de Él. Él es el eterno y por cuanto es el eterno, Él no puede contradecir lo que Él es. O sea, que nuestro Dios eterno, el Olam, empieza a bendecirnos y terminará bendiciéndonos. Él trazó un plan para ti, para mí, desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan, Él lo va a terminar. Que tú no lo estás viendo ahora, gloria a Dios. Que tienes obstáculos por delante, de que has sido negligente. Quizás hayas pecado y estás viviendo circunstancias en consecuencia. Mira al eterno y cree que el eterno se va a levantar para terminar lo que ha dicho que hará con tu vida. Muchas veces nosotros anhelamos cosas y pensamos
que Dios nos ha hablado cosas y creemos, y de hecho Dios nos la ha dicho. Y estamos esperando la manifestación de esa promesa de Dios. Y cuando creemos que ya la tenemos, la vemos más lejos. Y de repente se aleja. Y de repente nos quedamos como en un desierto, así como estuvo Moisés. Nos quedamos sin la esperanza de que ya se había activado, de que ya estaba sucediendo, de que ya pronto veríamos cumplirse lo que Dios había dicho. Amados, no desfallezcamos. No perdamos la esperanza, porque el Eterno nos bendecirá de Alep a Taú, porque la promesa que Él nos ha dado, Él la va a hacer una realidad. No miremos las circunstancias, no miremos el desierto, olvidémonos de que nos falta el agua y de que nos morimos del calor. Vamos a ver la promesa de Dios eterno. Dios no puede contradecirse. Dios no puede decir una cosa hoy y otra mañana. Dios es el principio y es el fin. Apocalipsis 1:8 habla de que yo soy el alfa y el omega, principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Apocalipsis 1:8 vuelve y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahí habla del Señor, de Jehová. En el 21 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y el fin. Pero en Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hablando de Jesucristo mismo. Para los griegos también tenían una palabra que identificaba el primero y el último, que era arché, y telos, que era el fin, que también significa en sentido de origen, el primero y también el último en cuestión de tiempo. El apóstol Pablo escribió a los colosenses diciéndoles, Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Según las Escrituras, conocemos al Dios eterno. Estamos seguros de la eternidad de Dios. Podemos preguntarnos en nuestro diario vivir, ¿qué implica que Dios sea el eterno? ¿Qué implica que Dios sea el Olam? Implica demasiado. Implica saber que nosotros no caminamos por vista. Implica saber que no se trata de nosotros, que se trata de su naturaleza, que se trata de Él. De que lo que Él dijo de nosotros, Él lo va a hacer una realidad. Porque Él es el eterno, porque Él planificó desde antes de la fundación del mundo un proyecto de vida para ti y para mí. Y por cuanto Él no habita en el tiempo como tú y yo habitamos, Él lo va a hacer una realidad. Amén. En el camino tenemos inconvenientes. En el camino tenemos obstáculos. En el camino vemos que las cosas no van a suceder. Va a ser imposible que pasen.
Pero nuestro Dios eterno tiene un plan hecho en los cielos, que por encima de nosotros Él lo va a cumplir. Por encima de nuestra maldad, por encima de nuestra ignorancia, de nuestra infidelidad, de nuestra negligencia, de nuestro desenfoque. Él se va a levantar como el Olam, como el Eterno, y va a hacer con nuestras vidas lo que Él dijo que haría. Pero mientras más pronto tú y yo nos posicionemos, mientras más pronto tú y yo decidamos estar dándole a Él lo mejor de nosotros, será más rápido el cumplimiento, porque nosotros mismos dilatamos este cumplimiento. Porque nuestras actitudes, nuestro desamor y desinterés por Dios y sus cosas nos alejan de Él. Pero el Dios eterno es tan inmutable que aún nosotros pecamos y fallamos. Aunque indiscutiblemente tenemos que vivir consecuencias que Él no quería que viviéramos, y traemos desastres a nuestras vidas que Él no quería que trajéramos, pero por encima, el plan que Él dijo un día que haría con nosotros, Él lo hará realidad. El Señor manda la opción que nos salva, la opción que nos levanta, porque Él trazó el plan desde el Alep hasta el Taú. Vamos a verlo a la luz de la Escritura también. Vamos a ir a Génesis 41:37 y vamos a ver qué pasó con la vida de aquel muchacho que fue acusado injustamente, que tuvo que atravesar la cárcel, pero que tenía una promesa que gravitaba sobre su vida. La unción de gobierno estaba sobre él, porque Dios lo dijo desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Y atravesó la cárcel, y atravesó la oscuridad, y atravesó la incertidumbre, cuando parecía que era imposible que sucediera lo que Dios había dicho. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. ¡Aleluya! Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¡Aleluya! Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín,
porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios te hará olvidar todo el trabajo que has pasado. Dios te hará olvidar todas las luchas que has tenido. Dios hará que tú fructifiques en la tierra en que estás. Porque Dios tiene un plan con tu vida. Créele al Señor para que puedas caminar seguro y dando testimonio de que eres un hijo de Él. Créele al Eterno, porque Él vendrá y te hará olvidar las ansiedades que has atravesado por no ver llegar lo que anhelas y lo que esperas. Él te hará consolar todas las áreas desoladas de tu alma. Porque ese es el Dios que es principio y fin. Es el Dios que te amó desde antes de la fundación del mundo. Si lo hizo con José, lo hará también contigo. Solo séle fiel, que tu única ocupación sea serle fiel a Él. Sea creerle, obedecerle, amarlo. Y espera seguro el cumplimiento del plan que Él tiene para tu vida. Lo hizo también con Moisés. Éxodo 3, del 1 al 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro por 40 años en el desierto, la zarza estaba encendida. La zarza estaba encendida. Ese propósito que Dios había dicho que era el propósito que tenía que cumplir Moisés en esta tierra, estaba gravitando, no se había apagado, no se había cortado. En un de repente, la zarza se hizo visible a sus ojos. La zarza se hará visible a tus ojos. La zarza se hará visible a tus ojos. Créelo, créelo, porque no es por ti. Es por el Eterno, es por su naturaleza, que no miente, que no falla. Vemos en Mateo 27, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, cuando Adán y Eva pecan, el enemigo hizo fiesta. El enemigo pensó: los destruí la humanidad, destruí el plan de Dios. Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía la salida. Dios tenía al Cordero Santo inmolado. Dios tenía a Jesucristo, que tomó sobre sus hombros nuestras inmundicias, nuestros pecados, nuestras maldades. El diablo no puede destruir el propósito de Dios. El diablo es un mentiroso que te quiere hacer creer que estás acabado, que nada sucederá, que Dios se olvidó de ti. Pero hoy es día de levantarnos en el nombre de Cristo para creerle al Eterno, para creerle al Olam y saber
medio de nosotros sucederá. Su plan no puede ser dañado. Su plan no puede ser roto. Su plan no puede ser abortado. Porque Él es el eterno. Porque Él es el principio y el fin. Porque el plan que empezó lo termina. Aleluya. Gracias, Señor. Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadidos, es decir, convencidos, seguros de esto, de que el que comenzó la buena obra en nosotros, en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que nos encontremos con Él. Porque tú y yo también estamos llamados a una eternidad. Porque tú y yo estamos llamados a vivir eternamente al lado de nuestro Dios, en la tierra nueva, en los cielos nuevos, en nuestra nueva Jerusalén. Ahí estamos llamados nosotros a vivir por una eternidad. Ahora estamos en el tiempo, pero llegará el momento en que también la eternidad estará en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pies en este momento. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que mires el obstáculo que tú tienes por delante. Y que mires cuáles son las frustraciones, los obstáculos que te alejan del propósito de Dios, los impedimentos que tienes enfrente para hacer realidad tus sueños, tus anhelos. Si tienes una palabra de Dios y has visto que no se ha cumplido y la ves lejos, ya como algo imposible. Sueños que tengas ahí adentro de tu corazón, que ya pienses que serán imposibles, que se manifiesten y que sucedan. Si te ves lejos del cumplimiento del plan de Dios en tu vida, empieza a ver las cosas diferentes. Dile a tu Dios en este momento, ahí donde estás. Dile: Señor, yo te creo. Yo te creo porque tú eres el Olam, porque tú eres el eterno. Yo no miro los obstáculos. Tú no tienes tiempo. Tú sencillamente has dicho que conmigo harás lo que tú dijiste que harías. Y en esta noche yo decido creerlo. Me determino en esta hora a no vivir en amargura, ni en lamento, ni en depresiones, ni en tristezas, porque no tengo la realidad que anhelo, porque no ha llegado a mí lo que por tantos años he esperado. Dile al Señor: perdóname por mi incredulidad. Hoy yo sé que es por ti. Hoy a la luz de la palabra he aprendido que tú no te contradices, que tú no varías, porque lo eterno no puede variar, porque lo eterno no puede romperse. Hoy yo sé que tú vas a bendecir mi vida y que veré en la tierra de los vivientes hecho realidad lo que tú has dicho que harás conmigo, lo que tú me has prometido, lo que yo anhelo que suceda en mi vida. Lo veré en la tierra de los vivientes, porque tú eres el eterno, tú eres el Olam, el que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dile que tú prometes serle fiel, que tú prometes vivir para Él, como un día lo hizo José, como lo hizo Moisés, y que estás dispuesto a pagar el precio de la vida en Cristo, como lo hizo Jesucristo, muriendo a ti, a tu carne, a tus impulsos. Que hoy estás dispuesto a rendirle
al Señor, a cambiar lo que tengas que cambiar de tu conducta, de tus palabras, de tus pensamientos, para que el Olam, como hizo con José, que en un instante todo lo volcó a su favor, como hizo con Moisés, que en un de repente pudo ver la zarza que ardía, zarza que marcaba el inicio del propósito en lo natural, como hizo con Jesucristo, lo más valioso, que lo entregó para que la sangre del perfecto trajera vida a la humanidad completa, porque su propósito no puede ser roto, porque su propósito permanece hasta el día de Jesucristo. Levántate en fe en esta noche y dile al Olam que esperarás en gozo la manifestación del plan que Él tiene para tu vida, en el nombre de Jesús. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.